Es que recibí hoy un mensaje de la universidad para actualizarme las fechas de los exámenes. Y quiero empezar con esta parte para que ustedes estén informados de que esto es lo que me acaban de compartir, donde el segundo examen está programado para el 19, que sería el próximo jueves. ¿Estos estaban enterados ustedes? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, es doctor. correcto. De acuerdo, entonces el 23 es lunes y el 8 de noviembre es miércoles. Pues ya estamos acabando el curso, así que espero que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de leer los PDFs que están en Canvas para que puedan tener mejores posibilidades de aprobar estos tres exámenes y pues se han dado cuenta que cumpliendo el compromiso que hicimos al principio de este curso, estoy apegándome bastante a la información que está disponible en Canva. ¿Sí? No, el, el, el de las neoplasias nos enfocamos a leucemias y linfomas nada más. Entonces yo les pediría que es que hay capítulos que yo les he puesto en PDFs que hablan de muchas otras cosas, pero he extraído, bueno, me he enfocado en lo que viene de los temas de nuestro sílabo. En nuestro sílabo también vienen los objetivos que se persiguen con cada uno de ustedes para que ustedes sean capaces de orientar su estudio, de conocer los mecanismos, los diagnósticos, los tratamientos de las enfermedades que hemos visto. Entonces, yo les pido que se enfoquen más al objetivo y al tema, porque a veces los PDF son mucho más extensos. Bien, pues ya que aclaramos este punto, creo que somos muy pocos en este momento, pero los que estamos, les pido que entren al Canvas porque hay un examencito muy breve de a ver cómo quedaron sus conocimientos de las enfermedades exantemáticas que vimos la clase pasada. Por favor, entrar a su Canvas. Déjenme entrar yo también. En el Canvas donde dice evaluaciones, viene el último examen que se llama exantemas en pediatría, que realmente son cuatro cositas. Es relacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Y el código para que ustedes puedan entrar a ese examen es con minúsculas la palabra varicela. Por favor, entren al Canvas con la palabra varicela. Ya vi que Ruth pudo entrar. Ruth Cristina, gracias. Eres la única. Ah, no, también Mateus y Patrick. Ahora sí ya veo más. Está súper fácil. Todas las cosas que yo les he puesto están súper fáciles para estudiantes de medicina. Todavía no han logrado enojarme como para que yo ponga cosas duras o difíciles para.
para contestar. Bueno, esperamos unos minutitos que contesten su examencito. Los que se van incorporando, la palabra de acceso es varicela con minúsculas. Pues es que no tienen que invocar misericordia, siempre la han tenido. Bueno, ya veo que siguen contestando, relacionando las columnas. Vamos a ver cómo van. ¿Dónde quedó? Oigan, veo que les ha ido bastante bien. Vamos a dar un minutito más de oportunidad que vayan terminando los demás. O algunos se está acabando el tiempo. La inmensa mayoría les está yendo muy bien en este examencito. Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo tenemos? Del examencito son 5 minutos. Ay, ya, doctor, porque justo ahorita mi internet está. Gracias. Sí. Bueno, ¿estamos listos para ver las respuestas? Todavía no, doctor, 5 minutitos para. Ok.
Sí, está la tarea disponible desde ahorita hasta mañana a las 12 de la noche. Pero es una receta, no, una receta. Una receta no le va a quitar el sueño a nadie, creo yo. Bueno, ya ahora sí, la Ya, mayoría doctor, gracias. están terminando. Miren, me da mucho gusto ver este resultado en Canvas. Miren, les voy a mostrar. Me da gusto ver que recuerdan que en otros examencitos rápidos teníamos una distribución hacia la izquierda y ahorita la mayoría está aquí. Entonces, me da mucho gusto por ustedes, debido a que si se han fijado, prácticamente cada uno de los exámenes que yo he hecho, tanto los exámenes grandes como los pequeños, no les he estado yo preguntando cosas que no tengan valor clínico. Les he estado preguntando muchas cosas que les van a fomentar el criterio, el diagnóstico, el tratamiento, y no son cosas de memoria vacía, o sea, porque ustedes saben, si te dicen cuánto mide una mitocondria, pues a quién le importa cuánto mide una mitocondria, no vas a hacer nada con esa información. En cambio, si te pregunto cómo es la erupción en la piel de la varicela, esa la vas a ver y varias veces en tu vida. Entonces aquí tenemos esta distribución de calificaciones, la cual me hace sentir muy contento por el logro de ustedes. Y vamos a ver cómo quedó. Aquí la varicela, el patrón de piel característico en la varicela, la mayoría de ustedes contestó máculas, pápulas, vesículas y costras. Todavía hay unas personas que están o no leyeron bien o están perdidos todavía en el reconocer estas lesiones. Ey. Y ahora el patrón característico de la escarlatina, la mayor parte de ustedes contestó muy bien, que son pápulas, es una erupción papular. A ver, alguien está escribiendo en el chat. Arnold, de que pensaran como yo, ¿en qué sentido? De preguntarles cosas relevantes. Así Pero es, doctor, obviamente cosas que son lo esencial, ¿no? Para poder entender, comprender la patología, tratar la enfermedad, diagnosticarla como tal, como son estas lesiones elementales, ¿no? ujú. Sobre todo eso, ¿no? Porque algunos sí presentan o preguntan cosas que quizá un residente sí debería saber, pero un estudiante de pregrado o general no, quizá no lo vería mucho, ¿no? Sí, Cosas sí. como eso. Y claro que de repente hay asignaturas que como eres tan pequeño en la escuela de medicina que te tenemos que pedir cosas del estudio a profundidad, pero ahorita en la etapa clínica o preclínica que están ustedes, tienen que saber usar la información para poder reconocer patrones y saber diagnosticar y dar tratamientos y explicar a las familias las cosas que están teniendo los niños. Y bueno, espero que esto sea de utilidad para ustedes, pero también Arnold, y bueno, te digo Arnold porque hablaste, pero con dirección a todos, es que en un examen como el que les estoy haciendo, donde estoy preguntando cosas esenciales y básicas y que no las sepas, sí es motivo de preocupación.
Vamos con la roceola. La roceola, ¿se acuerdan que la roceola es una infección que da fiebre, 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 fiebre y cuando se quita la fiebre aparece la erupción maculopapular generalizada? Y la última, el eritema infeccioso. Acuérdense que es el niño que está bofeteado o cacheteado y aquí la mayor parte de ustedes lo recordó muy bien. Bueno, pues gracias por su participación en esta parte del examencito y el día de hoy vamos a tener una clase nuevamente corta debido a que se nos está acabando ya el temario. Y nos faltan 2 semanas y media casi para terminar el curso. Y vamos a hablar hoy de los principios que ustedes tienen que tener para reconocer cómo son las enfermedades alérgicas más comunes en pediatría, en los niños. Y esto que voy a comentar desde la perspectiva de los niños no es tan diferente en los adultos, pero tenemos que recuperar un poquito este contexto de cómo se manifiesta en los niños y voy a compartir una presentación que me va a ayudar a hacer la discusión de este tema que tengo preparado para ustedes. Empezamos, como en otras ocasiones, presentándoles una situación clínica. Este niño que se llama Juanito Pérez tiene 6 años y como antecedentes familiares resalta que la mamá tiene rinitis alérgica y este Juanito es traído por la mamá debido a que presenta la nariz tapada, respira con la boca abierta, ronca por las noches y al despertar estornuda como unas 10 veces seguidas, además de que se rasca mucho su nariz y también los ojos. La mamá refiere, adelante Arnold. Doctor, disculpe interrumpirle. ¿Será posible que pueda poner grabar, por favor? Ya. Recording in progress. Te agradezco mucho, doctor. La mamá dice que estos síntomas que tiene Juanito se presentaron de forma recurrente durante los últimos 2 años, pero han empeorado en las últimas semanas en las que ha llovido mucho en la ciudad. También la mamá nota que cada vez que su hijo regresa a la escuela después de un periodo de vacaciones, se enferma presentando los mismos síntomas y en ocasiones presenta fiebre. Bien, bueno, Arnold, te voy a molestar ya que me pediste que grabara, digo, no es como castigo, pero aprovechando tu colaboración. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas esta historia? Acuérdate que la pregunta es orientada a qué diagnósticos pasan por tu mente. Como es bastante recurrente, pues, como se menciona, también es algo alérgico que puede tener el paciente, ¿no? Ujú. Una atopía, eh, una sinusitis alérgica, me parece. ¿Qué más? O sea, ¿tú crees que la sinusitis alérgica explica todos los síntomas que están aquí en este resumen? Eh, una rinitis, efectivamente. Más una rinitis, doctor. Rinitis, pero alérgica. Claro, en ocasiones fiebre que puede generarle quizá un concomitante con una rinitis infecciosa viral, me Ujú. parece. Ok, gracias, Arnold. ¿Estás por aquí, Rosario Meléndez? ¿Es posible activar tu micrófono? Rosario Sí, Meléndez. doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, Rosario. ¿Qué explicación le puedes dar a que el niño ronca por las noches? Por lo mismo que está con las fosas nasales tapadas, no tiene por dónde respirar, entonces debe estar respirando por la boca. Sí, es una explicación. Sin embargo, también te puedo decir que los niños pueden tener apnea obstructiva Así del es, debe ser. sueño. Y eso es por otras razones.
Ajá, sí, por la, también podría ser. Bien, gracias Rosario. También Carolina está mencionando que puede ser un crecimiento de adenoides que, y aquí lo pondría sobre la mesa de discusión, que imagínense, si tienen la nariz tapada, las adenoides crecidas y las amígdalas crecidas, tienes todo voy a llamarlo así, toda la tubería tapada. La tubería me refiero a las fosas nasales, las coanas, la retrofaringe o la faringe superior, más la faringe donde está la úvula, y tenemos todo eso para roncar. Entonces, acuérdense que la apnea del sueño puede ser central o puede ser obstructiva. Central quiere decir que el cerebro no está mandando la señal de respirar en la noche. La otra es de que tengas un mecanismo obstructivo en alguna parte de las vías respiratorias que te hace roncar. Bien, quisiera saber, Talía Ludeña, ¿estás por ahí? ¿Tú participas mucho, Talia? Talia Ludeña. Bueno, ahorita te damos otra oportunidad. Wendy, ¿estás por aquí? Wendy Anaí Herrera. Wendy, gracias. Hace ratito Arnold comentaba algo respecto a la situación que está viviendo el niño cuando regresa de vacaciones a la escuela. ¿Tú podrías tener alguna opinión sobre esto? ¿Qué le está pasando? Ujú. Un factor, o sea, que en la escuela haya algo que el niño no tolera. Ujú. Así es. Bueno, esta segunda teoría que tienes, quiero dejarla bien claro para ustedes. Y es una frase que voy a decir en este momento, es que los niños que tienen alergias respiratorias y que tienen inflamación en sus vías respiratorias por la alergia, también tienen infecciones normales como cualquier otro niño, de resfriado, de faringitis, de otitis media, de sinusitis, como lo hemos mencionado con los diagnósticos que mencionó Arnold. Y tenemos que ser muy cautelosos para poder separar las dos cosas, porque muchas veces los médicos, cuando no interrogan adecuadamente y no obtienen la información relevante de estos pacientes, pueden dar una información equivocada catalogando como crisis de alergia cuando es un niño que ya tiene alergia, que se infectó por algún virus o bacteria propio de lo que está circulando en la ciudad en esos momentos. Entonces, el tema es que los niños alérgicos también tienen infecciones respiratorias que exacerban o empeoran sus síntomas alérgicos por los mecanismos de la infección. Entonces, sí también puede haber un alergeno en la escuela, pero cuando vemos los temas o los capítulos de alergia, vemos que casi ningún capítulo resalta mucho la fiebre como un elemento importante cuando un niño tiene alergia. Claro, sí puede haber, pero no es de los síntomas más comunes en un niño que tiene alergia. Ah, ¿me dices a mí? Ah, perdón, es que se está yendo la enfermera
de aquí del consultorio. Y vamos a continuar con esta descripción. Estamos viendo en la exploración física que el niño tiene las conjuntivas muy rojas, los párpados ligeramente hinchados y tiene una secreción ocular cristalina. También tiene la nariz con una mucosa nasal pálida, cornetes hipertróficos. Vemos que tiene la faringe normal, oídos normales, cuello normal y tórax normal. Entonces, ¿alguien quiere libremente participar afinando su diagnóstico? Porque ya tuvimos la mirada de la historia, la mirada de la exploración física, resaltando los hallazgos más relevantes, y alguien tiene ya una idea de cuál de los diagnósticos que hemos mencionado tiene más probabilidades de estar presente en este niño. Ah, doctor, ¿puedo intervenir? Sí, adelante. Como no me llamó, soy Talía. Como viendo ya la exploración física del paciente y más detalladamente con su anamnesis Ujú, y su antecedente de rinitis alérgica, ya parece de que se ha exacerbado o se ha aumentado mediante un alérgeno que en la escuela misma debe haber estado, como mencionó mi compañera, porque al ser ya con ese ya antecedente de rinitis, como usted mencionó, es muy propenso a ciertas infecciones o también cambios climáticos que pueden tener, que puede pasar. O sea, mi diagnóstico no se sigue manteniendo con la rinitis alérgica, pero se está exacerbándose más por el tiempo de enfermedad que está teniendo y posiblemente no sé si en la exploración física más adelante se presenta alguna dermatitis, porque a veces están ligadas ambas, ¿no? Por ser, ujú. eh, por ahora, esa sería mi intervención. Tu diagnóstico más probable al rinitis alérgica. Perfecto. Estamos de acuerdo en que sí tiene muchas características de una rinitis alérgica. Pero continuando contigo, Talia, ¿pudieras tú, juntando la información de la historia clínica, de la entrevista que nos comparte la mamá y de lo que vimos en la exploración física, tú podrías decirme si esto es leve, esto es moderado, esto es grave? ¿Cómo lo pudieras catalogar? Volviendo a leer, más que todo por los antecedentes familiares, y como lo mencioné, a veces las rinitis alérgicas es un compromiso en la cual también se puede heredar. Y viendo el tiempo, como usted me está mencionando, que la madre refiere que los síntomas se presentaron de forma recurrente durante los últimos 2 años. Al ser ya 2 años, ya evidencio que esta rinitis ya está llevándose un largo tiempo y ya es crónica. Ya Ujú, podía entender que ya es crónica, y, pero empeora en las últimas semanas que ha llovido mucho en la ciudad. Me da a entender entonces de que el cambio climático es un factor que está influyendo en que esta rinitis que está exacerbándose o alérgica a lo que se está presentando, está exacerbándose más con este cambio climático. Así que una rinitis alérgica crónica, más me ujú, imagino que no me estoy dando los tratamientos, pero eh, y también se agrega, como le mencioné antes, de que un alergeno más que tiene que tener la escuela. Yo no sé cómo es allá en México, pero acá en los lugares, porque yo sí tengo rinitis alérgica, en los ujú, lugares en que hay pista, por ejemplo, acá en Perú, en lugares que vienen de Cusco, allá en zona que yo vengo, ujú. anteriormente era la pizarra con tiza De y acuerdo. ya no era con plumones. Y para mí eso era un factor alergeno en la cual estornudaba mucho, o el hecho del polvo que no tenían una limpieza adecuada. Mm. eh, Eso más a consecuente lo que menciono ya se volvió algo crónico, ¿no? Muy bien. Estoy de acuerdo que la escuela puede tener un elemento disparador o desencadenante, pero como tú lo dijiste, este niño en los últimos 2 años no ha estado completamente libre de síntomas.
Y claro, en la lluvia lo pone peor. No es que la lluvia lo desencadenó, sino que la lluvia lo pone peor. Me faltó, ahorita, Talia, lo que voy a decir no es para hacer un reclamo hacia lo que dijiste, sino que faltó completar un elemento, pero se lo voy a preguntar a otra persona. ¿Estás aquí, Felipe Prada? Felipe. Sí, doctor. Gracias, Felipe. Hace ratito le había preguntado yo a Talía Ludeña sobre la gravedad, si estos síntomas que estás viendo en el niño que lleva 2 años y que respira con la boca abierta, que ronca por las noches y que estornuda muchísimo, eh, ¿tú consideras que esto es una afección leve de su salud, moderada de su salud o grave de su salud? Bueno, yo considero que es una afección moderada, Ujú, porque no es algo como que pase, como decir, muy pocas veces, sino que es algo ya más recurrente, pero ujú. tampoco es algo que lo incapacite mucho el niño tampoco. De acuerdo en tu apreciación. Y hago estas preguntas que son muy estratégicas porque necesitan ustedes como entrevistadores, al estar atendiendo a un paciente que tenga estas características, siempre, siempre, siempre voy a quitar la presentación para que me necesitamos siempre lograr entender de cualquier enfermedad, cualquier entrevista, ya por fiebre, por tos, por mocos, por vómito, por diarrea, por estos síntomas que estamos viendo de alergia, siempre tenemos que ver cómo estos síntomas afectan el día o las actividades del niño. Por lo tanto, si estos síntomas afectan la forma de comer, ya no es leve. Si afectan la forma de dormir, ya no es leve. Si afectan la energía, el ánimo, la sonrisa, las actividades de un niño, ya, ¿me explico? Y también, si afectan la dinámica familiar, tampoco es leve. Entonces creo, Felipe, creo que esta enseñanza, porque lo hiciste muy bien, pero el truco es saber cómo se afecta el entorno del niño y su vida. ¿Quedó claro, Felipe? Sí, doctor. Bien, entonces, cada vez que pregunten o entrevisten en una consulta a un paciente, saquen esta información porque es indispensable. Bien, continuamos con el análisis de este caso. Eh, Quisiera saber si estás por aquí, Isabel Castillo. Isabel Castillo, tengo otra pregunta muy importante para que quede claro los principios de este tema. Bueno, mientras sabemos sobre Isabel, estás David Renato Soriano. Te oímos algo lejos, pero te oímos. ¿Puedes ajustar tu audio un poquito? A ver. Ok, vemos que David intentó contestar, pero sí no lo escuchaba yo muy bien. Mientras David se prepara, quiero saber si está Keila Jauregui disponible. Si no está disponible Keila Jauregui, nos vamos a Hola, Violet. doctor, sí, ya estoy. Ya, David, gracias por reactivar tu audio. Tengo una pregunta, David. Como ya hemos analizado que este niño tiene muchas posibilidades de tener una alergia, quiero saber tu opinión. ¿A este niño le harías primero estudios para comprobarlo o te irías directamente al tratamiento? Bueno, lo que tenía entendido es que el diagnóstico era fundamentalmente clínico, ¿no? Pero también se pueden pedir pruebas de alergia como IgE y eso. De acuerdo. Muy bien respondido, David. Muchas gracias.
Sí, el diagnóstico es predominantemente clínico. Sin embargo, va a haber algunos pacientes que están demasiado afectados en su salud o que los tratamientos que damos en la primera línea no son tan efectivos, que tenemos que proceder un poquito más allá para clasificarlos mejor. Como ustedes saben, las reacciones alérgicas, tenemos la reacción alérgica tipo TH1 y TH2. ¿Recuerdan esa distribución o esta clasificación? ¿Alguien libremente puede explicarme la diferencia entre TH1 y TH2? Ahorita no estoy nombrando a nadie en especial. El que lo recuerde, estoy anotando aquí en el chat. TH1 y TH2 son mecanismos de inflamación. ¿O nunca habían escuchado esto? Tal vez no lo recuerden, es una cosa, pero no haberlo escuchado sería más peligroso. ¿Alguien tiene alguna forma de explicarlo? O búsquelo rápidamente, qué quiere decir TH1 y qué quiere decir TH2, porque esto es muy importante entenderlo, tenerlo bien claro, porque esto nos va a servir para entender el asma, para entender la dermatitis atópica y para entender la rinitis. Entonces, los espero. Pueden buscar información. Doctor, TH1 es la respuesta inmune celular y el TH2 era la respuesta inmune con anticuerpos. Y en TH1, si bien no me equivoco, es, por ejemplo, en la alergia, ¿no? Hay un alérgeno y las células, los macrófagos que están a ese nivel, lo captan aquella sustancia que no es parte del cuerpo y se lo presenta, ¿no? Al sistema inmune. De ahí se desencadena una reacción. De acuerdo. Vas muy bien. Ahora me gustaría saber de esto que ya recordamos un poquito de inmunología, porque tenemos que traer aquí estos principios básicos de inmunología. Y falta aclarar, ya supimos que hay una por anticuerpos, hay una mediada por células, pero ahora necesitamos saber cuál es una respuesta rápida de inflamación y cuál es una respuesta lenta de inflamación. Si tú puedes explicarlo, Luis, o si no, otra persona que libremente lo explique, porque son cosas que necesitamos tener claras. Y si no lo saben, hay que buscarlo. Google, rapidísimo. ¿Cómo es TH1? ¿Cómo es TH2? ¿Cuál es rápida? ¿Cuál es lenta? La respuesta TH1 es rápida, ¿no? Que es la inmunidad por las células, los fagocitos, y la TH2, que es necesaria producción de los anticuerpos, sería más demorada. Ok, gracias por tu respuesta. Sí, entonces tenemos que tener bien claros estos dos mecanismos de inflamación que están relacionados con la alergia. Entonces, aclarando esta parte, porque todos tenemos el ejemplo del shock anafiláctico. El shock anafiláctico, por consecuencia, depende más de la respuesta TH1 o TH2. Vamos a recordar un poquito. Esto no está en mis diapositivas, pero era para recuperar información del pasado. Gracias, Carolina da Silva. Entonces, cuando hay respuestas rápidas, hay una liberación de mediadores inflamatorios y vasodilatadores que van a hacer que nos hinchemos, que nos congestionemos, que tengamos prurito. Y hay otras inflamaciones más lentas que también va a haber inflamación, pero menos súbita y más crónica en las personas. Y pueden existir los dos mecanismos también. Sin embargo, aquí no estamos hablando de una respuesta tan rápida como la urticaria, el angioedema o el shock anafiláctico. Estamos hablando de otro tipo de inflamación un poco más lenta que están participando mecanismos también de liberación de histamina, liberación de otros mediadores que van a aumentar
o van a hacer que haya edema y prurito que va a ocasionar los síntomas que tenemos. Vamos a continuar con esta presentación para entrar ya a la parte teórica de la parte de la rinitis. Aquí hice este ejemplo porque hay algunas estadísticas que nos dicen que 1 de cada 10 niños puede llegar a ser alérgico. Y me gustaría hacer una muy breve encuesta aquí en el grupo con manitas o reacciones. ¿Cuántos de ustedes se reconocen como que son alérgicos a algo? Aquí ya rápidamente hubo personas que levantaron la mano, donde se reconocen como alérgicos. Ya hay más y reacciones. Sí, es muy común estar dentro de este rango de la prevalencia o de la incidencia de una enfermedad o de un grupo de enfermedades. Por lo tanto, es indispensable que ustedes como médicos sepan reconocer estas condiciones como la rinitis alérgica. Y algo que me gusta siempre preguntar en una historia clínica, y les voy a compartir cómo lo hago yo cuando entrevisto a una familia. Y como ustedes saben, en los antecedentes o las enfermedades previas o la historia médica pasada de las personas viene que tú debes de preguntar alergias. Entonces, yo considero como maestro que cuando un alumno le pregunta a su paciente, oiga, ¿usted tiene alergias? Y si te dice que sí, hay que hacer más preguntas. Es cómo se manifiesta su alergia. Porque no nada más poner alergia, sí. ¿A qué? Al medicamento paracetamol. Sí, pero el decir alergia al paracetamol no nos da la información completa. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer más preguntas ante un sí soy alérgico. La otra opción es, en caso que no esté seguro que usted es alérgico, sospecha usted por algunos síntomas que es alérgico, esta parte tenemos que modificar la forma de preguntar. Y cuando el paciente te dice que sí es alérgico, yo te dije el ejemplo del paracetamol. Si me dicen que sí, soy alérgico al paracetamol, yo tengo que preguntarle, cuando usted ha ingerido paracetamol, ¿tiene problemas en la nariz, en los ojos, en la piel, o tiene dificultad para respirar, o tiene dificultades en su estómago, su sistema digestivo? O también hay pacientes que tienen manifestaciones en la piel y en la nariz, otros que son asmáticos y los ojos, otros que son alérgicos digestivos y piel. ¿Me explico? Hay mezclas. Por lo tanto, a partir de hoy, me gustaría que consideren que cuando alguien les dice que es alérgico, investiguen a qué en primer lugar y cómo se manifiesta para saber si son combinaciones o es una manifestación principal. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los síndromes asociados a una alergia que, como dije, pueden existir solos o en combinación con todos los demás. Continuando con esta parte, tenemos que hay diferentes teorías y causas o factores relacionados que pueden predisponer a una persona a ser alérgica. En este caso están las causas genéticas y aquí en la historia que veíamos de Juanito Pérez, hay una mamá que es alérgica, que puede tener esa genética que favorece que su hijo también sea alérgico. Sin embargo, también tenemos cuestiones ambientales de que nuestros cuerpos están en contacto con muchas sustancias a nivel de la piel, a nivel respiratorio y a nivel digestivo, que serán las tres vías más de entrada, más las causas epigenéticas que también por un mal estilo de vida o una exposición anticipada de nuestro intestino podemos disparar algunas alergias. Yo no sé cómo está la calidad del aire de la ciudad de Lima, pero les puedo decir que la ciudad donde yo vivo, que es en Monterrey, en México, la calidad del aire es espantosamente mala 90% de los días del año.
Entonces, es común que las personas que vivimos en esta ciudad tengamos muchos síntomas de alergia debido a esta malísima calidad del aire. ¿Alguien sabe cómo está Lima? Ah, bueno, en Lima que dicen que también. O sea, ahí competimos, entonces, por vivir en una ciudad con muy mala calidad del aire. Y pues aquí el tema de la mala calidad del aire, que es bastante peligroso y debemos de saber mucho más. Les puedo dar un pequeño resumen. Nosotros respiramos partículas que son menores a 20 micras, porque las que son mayores a 20 micras, pues ustedes saben, tenemos una mucosa, tenemos cornetes, tenemos vello adentro de la nariz que puede filtrar algunas partículas más grandecitas. Pero las partículas menores a 20 micras, y sobre todo las que son menores a 10 micras o menores a 2.5 micras, son tan pequeñas esas partículas que tienen la propiedad de entrar muy profundo en nuestro sistema respiratorio y algunas tienen propiedades, ser disruptores neuroendocrinos. Pueden ser absorbidos por nuestro cuerpo, pueden circular a través de nuestra sangre e irse a muchos órganos o aparatos corporales. Entonces, cada vez más está relacionado la mala calidad del aire de las ciudades con cáncer, con infartos, con embolias, con problemas del desarrollo, con muerte súbita, con muchas patologías, inclusive relacionadas con obesidad. Como les dije, algunos partículas, perdón, que respiramos pueden ser disruptores endócrinos que pueden afectar mucho nuestro metabolismo. Entonces, el tema ambiental cobra mucha importancia en los pacientes que son alérgicos, además de que tú tengas en tu casa que cocines con leña o con carbón, o que tengas gatos, o que tengas perros, o que tengas alfombras, o algunas otras cosas que pueden estar en la casa que puedan ser disparadores de las reacciones alérgicas. Bien, continuando con esta parte, la, la rinitis junto con la conjuntivitis, porque muchas veces va junto, eh, tenemos que es de las más comunes. Y como les anticipé, la rinitis puede coexistir con el asma, con la dermatitis, con la alergia alimentaria, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un inventario, unas preguntas ampliadas, como lo acabo de mencionar. Y aquí están las bases. ¿Cuándo vamos a sospechar fuertemente que tiene nuestro paciente conjuntivitis alérgica y rinitis? Es cuando el paciente está congestionado para respirar o la nariz tapada, que tiene rinorrea cristalina persistente, cuando se le enrojecen los ojos, cuando tiene prurito o comezón en la nariz y en los ojos, cuando tiene estornudos paroxísticos, como los mencionaba que tenía Juanito Pérez en nuestro caso, donde el niño estornudaba hasta 10 veces seguidas. Esos serían los estornudos paroxísticos, como si fuera una metralleta, un revólver que dispara, dispara, dispara y el niño estornuda o el adulto estornuda muchas veces. Algunos pacientes reportan tener comezón en el paladar. Otros pueden decir que pierden el olfato y el sabor. Y acuérdense que COVID nos daba esa parte, pero también los niños alérgicos, que están muy tapados de la nariz, pueden perder el olfato y el sabor. Pueden presentar un pliegue aquí en la nariz. Ahorita les voy a mostrar unas fotografías. Pueden tener respiración bucal, o sea, como la nariz está tapada, abren la boca para respirar. Y eso puede empezar a tener problemas orofaciales. Van a tener una dentadura con mala alineación, puede tener un paladar muy alto y vamos a tener problemas hasta el desarrollo de la mandíbula que se pueden evitar cuando diagnosticamos adecuadamente a los niños alérgicos, y la parte del ronquido y la mala calidad de sueño. Los síntomas asociados. Tenemos los síntomas principales y los asociados, que son problemas para dormir, falta de apetito. El niño puede tener fatiga o mal rendimiento durante el día, puede tener irritación de la garganta o de la faringe y por lo tanto puede tener tos como síntoma agregado. Y aquí
lo que les mencionaba hace ratito cuando estábamos analizando el caso de Juanito, tenemos algunos patrones. La parte perenne, viene esa palabra en los libros en español, que quiere decir que ese niño tiene síntomas alérgicos prácticamente todo el año, con muy pocas pausas en sus síntomas alérgicos. En cambio, tenemos algunos niños que tienen buenos meses del año sin síntomas y llega una estación, ya sea la primavera o el otoño o el verano, y empiezan con síntomas. Por lo tanto, se le conoce como una rinitis asociada al cambio de estaciones por la circulación de alergenos. Y tenemos otra que se conoce como la episódica, que quiere decir que si tú eres alérgico a los gatos y vas a visitar a unos amigos que tienen gato, pues ahí vas a tener la reacción por el contacto con el alergeno del pelo del gato. Entonces tenemos estos tres patrones y hay que investigar. Y en el caso de Juanito Pérez, como decía la historia, el niño tiene 2 años con estos síntomas y podemos considerar que es perenne. Sin embargo, está mezclado con la estacional debido a que todo el año está mal el niño y cuando llueve, o sea, temporada de lluvia, se pone peor. Entonces ahí son las mezclas que tenemos que tener bien claro. Y aquí quiero hablarles de la gravedad. Lo había mencionado hace ratito de cómo se afecta la vida de los niños, pero esto ya son con pautas específicas para rinitis. Cuando vemos los síntomas de nariz tapada, congestión nasal, rinorrea, estornudos y comezón, tenemos que saber si estos síntomas son menos de 4 días a la semana o que duran menos de un mes o que son más de 4 días a la semana que el niño está batallando con los síntomas. Entonces, el afinar tu entrevista preguntándole si hay días de la semana que la pasa mejor o toda la semana está igual los síntomas, esto nos ayuda a clasificarlo como intermitente o si es persistente. Además, considerando que los síntomas de alergia leve pues no van a alterar ni el sueño, ni el apetito, ni la energía, ni la vida del niño normalmente, pero cuando son moderados o graves sí se va a afectar de forma moderada o gravemente las actividades del niño, sobre todo acuérdense a la hora de dormir, de comer y de estar haciendo actividades con la nariz tapada. Bien, la exploración física, nosotros tenemos que enfocarnos en los niños que ya entrevistamos, en buscarles si tienen señales aquí en su nariz, si hay rinorrea cristalina, si hay ojos rojos, si hay lagrimeos, si se ve los ojos hinchaditos, si se ven ojeras. Nada más quiero saber esa palabra de ojeras. No sé si en Perú sea la misma palabra, pero ojeras es cuando se te marca aquí como morado en los ojos, cuando estás muy desvelado. Esa sería una causa de ojeras, pero ¿cómo le dicen en Perú? Ojeras. También. Ok, Ojeras también. entonces estamos en el Sí, mismo. igual. Y también cuando vemos la faringe, en algunos niños alérgicos, vamos a ver una hipertrofia del tejido linfoide. Y tengo algunas fotos para esto. Aquí tenemos el ejemplo de una línea horizontal en la nariz, porque el niño está tallándose la nariz y se va formando una línea del pliegue donde la nariz se dobla cada vez que se rasca este niño. Entonces, esta es una señal típica de alergia y algunos libros te mencionan que el saludo alérgico es así, de que se están tallando la nariz hacia arriba. Tenemos otra manifestación que estamos aquí a través de un dibujo viendo que los cornetes se hinchan, se inflaman y empiezan a producir rinorrea cristalina. Quiero mencionarles que realmente nuestra nariz, al entrar el aire, pasa por estos pequeños tubos o canales que se forman entre el cornete superior, el medio y el inferior. Y cuando los pacientes están hinchados, pues se nos tapa la nariz y a veces se nos tapa por hinchado y a veces se nos tapa por mocos o a veces se nos tapa por las dos cosas. Entonces, cuando nosotros nos asomamos con la lámpara del estuche diagnóstico, podemos ver el cornete medio o el cornete inferior a simple vista
y vamos a ver que la mucosa puede estar algo pálida, no tan roja, y vamos a ver la calidad del moco, que entre más días u horas esté el moco en la nariz, pues más vamos a tener el moco verde o amarillo. Pero habitualmente el moco de las alergias es cristalino. Y bien, aquí tenemos ya una imagen de la nariz donde tenemos el tabique, tenemos este cornete, que si se fijan, este cornete está tapando, aquí debe haber un canal, que como les mencioné, un canal por donde pase el aire. Por lo tanto, este paciente por esta fosa nasal no va a poder respirar porque nada más por estas pequeñas rendijitas pasa el aire y vemos que el cornete está pálido. ¿Cómo podemos saber que está pálido? Porque habitualmente es más pálido que los labios o que la lengua. Entonces vemos el cornete pálido, está hipertrófico, que está casi tocando nuestro tabique, por lo tanto está obstruyendo el paso de aire y se ve que hay moco cristalino. Esta imagen se ve así como la estoy mostrando, solamente con levantar la punta de la nariz de los pacientes y poner la luz. Y de esa forma se puede ver esta imagen. También podemos ver que el niño puede tener los ojos rojos, congestionados, con un lagrimeo, pero aquí no estamos hablando de conjuntivitis. El niño no tiene secreción ocular, no tiene las pestañas pegadas con las secreciones oculares o las lagañas. Entonces también se puede enrojecer por estar tallándose mucho los párpados. Y aquí digamos que siempre vienen juntos habitualmente los ojos rojos con el prurito nasal, la rinorrea, y además aquí se le ve a este niño que tiene las fosas nasales muy irritadas, por tanto aseo con papel de baño, con Kleenex o pañuelos que se utilizan para limpiar la nariz. Entonces, características, ojos rojos. Y aquí está la evidencia de la hipertrofia del tejido linfoide retrofaringio. Se ven estas lesiones que no es más que tejido linfoide que está engrandecido, y en algunos libros te lo mencionan como si fueran empedrados, como si fueran piedras que están ahí en el camino. Se ven aquí piedritas o lesiones, que aparte hay vasos sanguíneos que están ahí. Pero como vemos, aquí están las amígdalas. Las amígdalas no tienen pus, no están rojas. Y si juntamos crecimiento del tejido linfoide faríngeo con los ojos rojos, la nariz con mocos tapada, con el pliegue, etcétera, estornudos, pues vamos a tener más características de una rinitis alérgica. Hablando de los estudios de laboratorio, lo dijiste muy bien hace ratito, hay varios estudios que se pueden utilizar. Sin embargo, les recomendaría que no pidamos en la biometría hemática o en el hemograma los eosinófilos, o también algunos médicos hace algunas décadas pedían la cantidad de eosinófilos en el moco nasal. Y eso se hacía como cuando les hacían a ustedes, no sé cuántos de ustedes tuvieron la prueba de COVID, que te metían un cotonete hasta el fondo de tu nariz y te raspaban o te obtenían moco. Bueno, los eosinófilos también así se hacen con un cotonete, ¿cómo se llama? Un cepillito que te raspa la nariz para obtener moco, y se contaban los eosinófilos. Sin embargo, los eosinófilos en la secreción nasal no son tan específicos de una rinitis alérgica. Tampoco es tan útil pedirle en sangre la cantidad de IgE, porque algunos pacientes la van a tener alta, otros la van a tener normal y no está relacionada directamente a las alergias. Sin embargo, hay dos pruebas que sí están altamente relacionadas a las alergias, que son las pruebas cutáneas, que es que ya sea que te ponen diferentes piquetitos de alergenos en el brazo o en la espalda, y dependiendo si se hace una roncha, vamos a ver a qué tipo de alergeno tu cuerpo reaccionó. Entonces, las pruebas cutáneas miden una IgE específica contra esos alergenos. Entonces, las pruebas cutáneas te ponen algunos
elementos como alimentos, ácaros, pólenes, pastos, colorantes, y donde se forma la roncha es que tu cuerpo reacciona positivamente a eso. Entonces, es una IgE que se ve específica. Otra forma de hacerlo es por medio del RAST. La RAST es una prueba de sangre que tú obtienes varios tubos de sangre y ahí también se ve la IgE específica contra la serie de alergenos que estás evaluando. Les quiero mencionar que la prueba de RAST va a depender de la ciudad o en el país donde estés. Por ejemplo, aquí en Monterrey, donde yo vivo, se llama RAST Monterrey, donde se hace la prueba de IgE específica en sangre para los alergenos de la ciudad de Monterrey. Así que debe haber un RAST de Lima, otro de alguna ciudad de Argentina, otro de la ciudad de Colombia. De cada ciudad debe haber un RAST específico. En cambio, las pruebas cutáneas son un kit de alergenos comunes que te ponen en la piel como piquetitos y se forman las ronchas y así se interpretan las pruebas y nos ayuda a identificar cuáles son los potenciales disparadores de estos síntomas de alergia. El diagnóstico diferencial, ¿con qué se confunde? ¿Con qué se confunde esta condición de la rinitis alérgica? Es que se confunde con las infecciones virales o bacterianas, ya lo habíamos analizado en el caso de Juanito Pérez. Algo que es bien importante en pediatría, algunos niños, sobre todo los más pequeños, por andar jugando pueden introducir algunos objetos a su nariz y esto provocar que estornuden mucho, que estén tapados y que tengan rinorrea, además de que pueden tener sangrados o que pueden tener mal olor en su nariz o boca. Entonces, un cuerpo extraño, algún juguete o objeto o frijol o cualquier otro objeto que se les ocurra a los niños se lo pueden meter a la nariz y esto parecer una alergia. Desviación de los tabiques, desviación septal puede causar obstrucción y simular ser una alergia. Los pólipos nasales están bastante relacionados con alergias. Hipertrofia de adenoides, que ya lo habíamos mencionado al principio del caso, que puede estar obstruyendo el paso de aire y hacer que el niño ronque o que respire con la boca abierta. La rinitis medicamentosa. Esto es cuando los pacientes abusan de algunos sprays inhalados que tienen oximetazolina o nafasolina, que son vasoconstrictores y pueden provocarse ellos mismos una rinitis medicamentosa que mientras no uses ese vasoconstrictor nasal, tu nariz se inflama, lo usas, se desinflama y luego dependes de él. Y también algunos pacientes que usan drogas, porque la cocaína es inhalada, también empiezan a tener esta rinorrea, congestión, etcétera, asociada al uso de la droga. Y ya casi para terminar la clase del día de hoy, esta sería la batería o la línea de acción cuando tenemos frente a nosotros un paciente con alergia. En este caso, lo que se recomienda es que los pacientes que tienen síntomas de alergia muy leve, que quiere decir que no está afectado su sueño, ni su alimentación, ni su día de forma importante, pudiéramos empezar con solamente antihistamínicos. ¿Alguien me puede recordar cuántos antihistamínicos conocen? ¿Cuáles son los que conocen? A ver, nos acabamos de transformar en clase de farmacología. En la Antihistamínicos. primera línea está la clorfenamina. Ok, la clorfenamina y la difenidramina son de los de primera línea. Luego están los de segunda generación, que sería ya la loratadina y la cetiricina. Y los de tercera generación ya serían la desloratadina y la levocetiricina, por mencionar algunos de los más populares. Entonces, tenemos que usar en algunos pacientes antihistamínicos. Sin embargo, quiero aclarar que las guías o las pautas mencionan que los antihistamínicos solamente, si no usas nada más y quieres usar solamente antihistamínicos, tendría que ser un caso muy leve. Porque ya los casos moderados y severos tienes que usar antihistamínicos
en pocas semanas, cerca de 2 semanas, adicionado de un corticosteroide nasal. Quiero saber ahora qué descongestionantes nasales conocen. Yo me acabo de mencionar 2. Hay más. Descongestionantes nasales. Yo ya les regalé el término de nafasolina y oximetazolina. 2. No sé si en Perú sea muy común el nombre de Afrin, que es un spray que te pones en la nariz, y tiene oximetazolina, que es un vasoconstrictor nasal y te destapa la nariz en forma maravillosa, pero tiene sus riesgos. Esa sería, si abusas de esos medicamentos, provocas una rinitis medicamentosa. Bien, ¿alguien ya pudo recordar cuáles son los descongestivos o descongestionantes nasales que conozcan? Aparte de los que yo mencioné, hay otros que son orales. A ver, los espero que busquen rápidamente, porque esto que estoy mencionando ahorita son pautas para que elijan su receta que van a poner en su tarea de las próximas horas. A ver, ¿alguien encontró descongestivos o descongestionantes nasales? Porque no creo que en Perú no haya, así que... A ver, alguien busque en Google, por favor. ¿Nadie encontró nada? Oximetazolina. Oximetazolina que mencionaste, ¿eso fue lo que entendí? Sí, oximetazolina. Sí, ok, esos son los sprays. Sin embargo, quiero mencionar que hay algunos que son tomados. Muy bien, Caroline da Silva Moraes. La pseudoefedrina. Pseudoefedrina es un extraordinario descongestionante nasal. Sin embargo, ahí sí no sabría decirle. Fenilefrina también, gracias, Giraley. Los dos más comunes serían la fenilefrina y la pseudoefedrina, que a veces vienen mezclados junto con antihistamínicos H1 como la loratadina o la desloratadina. Este, eh, Quiero mencionar que la pseudoefedrina es un medicamento que en algunos países ha sido retirado del mercado porque los señores del narcotráfico utilizan esta pseudoefedrina en su proceso de elaborar algunas drogas. Entonces, por lo menos en México, desde hace como 10 años, ya no se vende pseudoefedrina. No sé cómo está en Perú, pero yo les comento que en México no hay pseudoefedrina, lo retiraron por esos motivos y solamente tenemos acceso a descongestionantes orales como la fenilefrina, la nafasolina y la oximetazolina. ¿Alguien puede saber, buscando rápidamente, si en Perú venden pseudoefedrina? Que era maravilloso ese medicamento, cómo funcionaba para destapar la nariz, sobre todo mezclado con antihistamínicos H1. A ver, ya me dio curiosidad de saber si hay, en Perú hay pseudoefedrina. Para la próxima vez que vaya me compro uno. ¿Alguien encontró? Porque puede ser que esté igual que México. Sí hay, doctor, viene combinado. ¿Combinado con loratadina? ¿O con qué antihistamínico lo encontraste combinado? No, lo combinan con paracetamol, Ah, con clorfenamina, como un ah, antigripal, algo así. sí, es como una entonces aquí lo combinan con antihistamínico H de primera generación como la clorfenamina y le meten paracetamol como un combo donde atiendes fiebre, mocos y congestión. Gracias.
También aquí estoy viendo que hay pseudoefedrina junto con cetiricina. Digo, qué privilegio tienen por allá. Gracias. Entonces, ahora necesitamos pasar a la tercera parte terapéutica, que es, bueno, antes de pasar a la tercera parte terapéutica, es que los antihistamínicos y descongestionantes nasales, hablando de los inhalados, o sea, sprays en la nariz, no más de 3 días. Cuando son tomados, se recomienda no más de 2 semanas. Pero pasando a los corticosteroides nasales, esos se pueden usar hasta 6 meses seguidos. Aquí yo puse entre 2 y 4 semanas por esta razón. Los corticosteroides nasales no actúan inmediatamente. Eso hay que decírselo a los pacientes. Tenemos que decirles que por favor, señora, use el tratamiento todos los días y va a notar que después de 10 días su hijo va a empezar a presentar una mejoría. Y la persistencia o el apego al tratamiento de corticosteroide nasal y prolongarlo nos va a dar la pauta de cuánto se tiene que usar. En este caso, se recomienda que una vez que empiezas a usar un corticosteroide nasal, cites al paciente entre 2 y 4 semanas para ver cómo va y que tú puedas hacer algunos ajustes en el tratamiento, pero no estoy diciendo que solamente se usan 2 a 4 semanas, es entre 2 y 4 semanas los cites para revalorar y habitualmente se pueden utilizar entre 1 y 6 meses seguidos estos corticosteroides nasales, y esto ha hecho que los pacientes alérgicos de la nariz sean inmensamente felices porque se controlan mucho sus síntomas. Claro, va a haber algunos que no se van a controlar, pero la mayoría de estos pacientes van a tener experiencias positivas, pero depende del apego al tratamiento y de su uso constante todos los días. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuántos o cómo se llaman los corticosteroides nasales que ustedes conocen o que consideran que están disponibles en Perú? Les pido que nuevamente hagan una búsqueda o si se lo saben, menciónenlo de una vez. Ok, están hablando de la fluticasona. Sí, la fluticasona es un corticosteroide inhalado que también se usa para el asma. El Avamist, sí. ¿Alguien más conoce otro? Hay varios. Mometasona. Budesonida. ¿Y quién dijo? ¿Alguien abrió el micrófono? Mometasona. Mometasona, extraordinario. Sí, esos 3 medicamentos, mometasona, budesonida y fluticasona, son los 3 corticosteroides que más hay bibliografía pediátrica. Son bastante seguros de utilizar, no afectan sistémicamente a los pacientes. Me refiero, no afectan sistémicamente a los pacientes en el contexto de que si tú tomas un corticosteroide oral, sí vas a tener problemas endocrinos o problemas renales o problemas cardiovasculares derivado del uso de tus corticosteroides tomados. Pero los esteroides inhalados, la teoría es que donde cae el esteroide en la mucosa nasal, ahí actúa y hay mínima absorción sistémica. Por lo tanto, no vas a tener un síndrome de Cushing, no vas a tener osteoporosis, no vas a tener inmunosupresión, no vas a tener estrías, etcétera, etcétera, que se pueden manifestar con el uso prolongado de esteroides orales. Los esteroides inhalados tienen mínima posibilidad de ocasionar todo esto. Bien, entonces con esto reflexionado de los tratamientos, yo les puse en Canvas una situación de un niño que pesa 16 kilos, que tiene síntomas nasales con un tiempo y con una gravedad, para que ustedes, basados en alguna guía de práctica clínica, seleccionen qué tratamiento le van a dar. Quiero también recalcarles que los antihistamínicos, sobre todo la loratadina y la cetiricina,
no tiene dosis ponderal. Por esa razón estoy pidiendo que hagan una tarea para que se familiaricen con estos dos medicamentos que no tienen dosis ponderal. La clorfenamina sí lo tiene, pero me gustaría orientarlos a la loratadina, la desloratadina, la cetiricina y la levocetiricina, que son antihistamínicos de segunda y tercera generación, donde no existen dosis ponderales. Estas dosis o las dosis recomendadas para usar estos medicamentos antihistamínicos H1 son por edad y son dosis estándar. Entonces, quiero que aprendan a utilizarlos e investiguen cómo se dosifican. Ya hemos hecho muchos ejercicios terapéuticos y espero que esta vez les vaya bien. Chris, ¿ibas a decir algo? Chris. Sí, doctor, justo le quería consultar el rango de edad para usarlos de segunda o tercera generación. eh, Me parece que es a partir de 6 meses en adelante, Exacto. solo clorfenamina antes, ¿cierto? Sí, y por ejemplo, hablando de clorfenamina, sí tiene dosis ponderal y tiene más efectos adversos en niños pequeños. Entonces, estos otros medicamentos que les dije, la loratadina y la cetiricina, tienen menos efectos, cruzan menos la barrera hematoencefálica, menos efectos neurológicos y cardiovasculares también, menos. Por tanto, son más seguros y por eso quiero que investiguen cómo se prescriben porque no tienen dosis ponderal, cómo lo venden en Perú para que puedan hacer una muy buena receta para este paciente que está en Canvas. Y yo sé que tienen mucho que estudiar, pero una receta no les va a quitar demasiado e inclusive la pueden hacer después de su examen. La receta se vence mañana a las 12 de la noche y espero que puedan esforzarse en hacer esta mini investigación del tema este, respecto a los corticosteroides, sí son vía nasal, son sprays o atomizadores que se ponen adentro de la nariz, lo que me estaban preguntando en el chat. Y los antihistamínicos H1 son tomados vía oral. Entonces, en esta receta yo esperaría ver un antihistamínico por lo menos 2 semanas y un corticosteroide nasal, el que ustedes elijan, porque también hay que ver cómo se utiliza. Entonces, esas serían las indicaciones para hacer su tarea de una sola receta para un paciente con alergia nasal. La verdad está muy fácil la receta en el sentido de que no hay dosis ponderal ni para el corticosteroide nasal ni para el antihistamínico. Solamente tenemos que ver cómo se utiliza en niños con esas características que están declaradas en Canvas. Y bien, quiero saber si estás aquí, Laisa. Sí, doctor, acá estoy. Gracias, Laisa, por abrir tu micrófono. Como les anticipé, esta clase va a ser más breve, sobre todo la parte de que nos enfoquemos en la rinitis y la próxima clase vamos a ver dermatitis atópica con principios muy parecidos a esto y vamos a juntarla con otros diagnósticos porque el del tema de dermatitis es más corto. Laisa, después de haber visto y repasado un poquito de inmuno, un poquito de farma y un poquito de todo, ¿qué te llevas para la próxima vez que te topes a un niño o niña con rinitis? Me pareció muy interesante el tema, primero porque es un tema que es muy frecuente, incluso creo que la mitad o más de la mitad de nuestro salón tienen familiares o son los mismos padecedores de situaciones alérgicas, entonces sí es demasiado frecuente y lo vamos a ver demasiado también en pediatría. Así que creo y considero de que es un tema que deberíamos estar siempre repasando porque nuestra memoria a veces es un poco falla. Entonces, me llevo la importancia de repasar los conceptos de inmunidad de nuestro sistema inmunológico. Como usted muy bien ha mencionado, tenemos las respuestas TH1, TH2 y la verdad no me acordaba tanto de ciertos detalles, pero vemos la importancia de estar siempre repasando, ¿no? Para fijar los conocimientos que ya aprendimos, pero que son necesarios, son necesarios
fijarlos para una mejor conducta, tanto para nosotros mismos como médicos y para las personas que no necesitan, que lo necesitan. Pues muchas gracias por tu reflexión y bueno, espero, como hemos insistido, yo insisto mucho en que trato de preparar los temas con información que les quede, criterios para que las puedan implementar. Y bueno, en esta ocasión estoy llevándolos a un terreno nuevo de llegar hasta la farmacología sin dosis ponderal, pero va a ser un reto nuevo. Espero que lo logren bastante bien, determinar cómo se usa un antihistamínico y cómo se usa un corticosteroide nasal. Se pueden apoyar de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud de Perú, porque va a estar alineado a lo que está recomendado en la literatura internacional. Y bueno, el día de hoy terminamos la clase en este momento y nos veremos el próximo domingo. Repasen, les voy a poner un PDF que todavía no lo he puesto, porque estaba buscándolo en español, porque me estoy esforzando en conseguir material en español, porque sé que algunos tienen dificultades para leer en inglés, entonces sé que por ahí se quedaron algunos en inglés, pero bueno, no los conseguí en español rápido. Y sí, Rosario, el niño tiene 16 kilos. Cuando un niño tiene 16 kilos, tiene como 4 años. Entonces, preparen una receta para niño que pesa 16 kilos, y tiene 4 años y tiene esas características de la rinitis alérgica y espero sorprenderme positivamente con sus recetas. Bueno, suerte en el examen que van a tener mañana, según entendí, y nosotros nos vemos el domingo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctor.